Bueno, arrancamos entonces con el primer programa de Toque Europeo. Me presento nuevamente, mi nombre es Francisco Crisi, al lado lo tengo a mi compañero y amigo Manuel Bernal. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo presento ahora porque es la primera vez que lo van a ver. No es el primer programa que grabamos, pasaron cositas, pero bueno, será el primero que vean ustedes. Entonces, en esta sección vamos a estar tratando sobre lo que son las tres, porque se sumó una más, las tres competencias más importantes de Europa. Estamos hablando de la Champions League, la UEFA Europa League y la Conference League, que las tres ya tienen finalista, ya hay equipos con boletos en la mano para la final. Entonces arrancamos nomás contando lo que son las finales de estas tres copas. Así es, ya tenemos las tres finales de las competencias europeas confirmadas. Tenemos los finalistas de la UEFA Champions League, que van a ser el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Partidazo descomunal. Recordemos que esta final se confirmó el día miércoles, la Champions generalmente se juega primero, y el día jueves se jugaron los partidos tanto de Europa League como de Conference League en el mismo horario, todos los partidos juntos a las 4 de la tarde. Tenemos final de Europa League, Manchester United, Tottenham. Final inglesa. Final de equipos Así ingleses. es. Podría ser tranquilamente una final de una FA Cup. Exacto. Y por último tenemos la Conference League, y no menos importante, que también tenemos un equipo inglés, tenemos al Chelsea, y por otro lado tenemos al Real Betis. Sorpresa total. Total, porque es la primera final europea para el equipo español comandado por el gran Anthony, el brasilero, que se ríe mi compañero, pero encontró su lugar realmente en lo que es el equipo de España, con Lo Celso, con Isco y demás. Y bueno, estará compitiendo entonces su primera final en Europa. Vamos a ir desglosando lo que fueron estas semifinales, arrancando por la más importante, la orejona, la UEFA Champions League, que nos dejaron dos partidos realmente para el recuerdo. Vamos a ir primero con el más importante, no más importante, sino el visualmente más atractivo. Estamos hablando de la semifinal de Barcelona-Inter, que nos regalaron dos partidazos, una serie para la eternidad realmente. Un 3-3 en la ida en el estadio de Barcelona, no es el Camp Nou, que se está remodelando. Exactamente, bueno, lo que fue aquel partido, que la verdad, el equipo Hansi Flick era el cuco de Europa, lo tenía totalmente como favorito. Arranca a los 36 segundos, si no mal acuerdo, Thuram, gol de taco. Gol de taco de Thuram a los 36 segundos. Inmediatamente tenemos un gol de Dumfries de tijera. Exactamente, ya tenemos, ahí estaba 2-0, parecía la sorpresa completamente. Bueno, llegó Eric García, ya me los confundo con lo que son los partidos de ida y vuelta. Estamos hablando de la ida, el que descuenta fue Yamal con un golazo descomunal. Se inventó el gol él. Ya venía demostrando y haciendo ciertas cosas que daban indicios de que estaba jugando un gran partido. Muchos dicen que fue un partido maradoniano de Lamine Yamal. La verdad que sí. Y bueno, en una acción casi prácticamente en una baldosa. Sí, en una baldosa se gambetea a 3 o 4 jugadores del Inter, se mete en el área y saca un zurdazo inatajable que pega en el palo. Sommer no pudo hacer nada directamente, ni siquiera se tiró el arquero. Yo creo que lo sorprendió el disparo porque saca el tiro rápido, saca el tiro de una. Venció a lo que probablemente fue la figura o una de las figuras que tuvo la serie, sin duda. Yann Sommer, que no pudo hacer nada en ese gol de Yamal. Rápido llega el gol de Ferran Torres, que se la baja de cabeza a Rafinha, ponía el 2-2 y ahí parecía que el Barcelona se lo llevaba puesto. Pero por sorpresa en el segundo tiempo, Dumfries vuelve a marca su doblete y ponía 3-2 al Inter. Rápidamente al minuto, Rafinha marca un gol, ahí sí con ayuda de Sommer. Un gran remate del brasileño. Pega en el travesaño, le rebota en la espalda a Sommer y termina ingresando. Fue 1 o 2 minutos después del gol de Dumfries. Exactamente, y ahí nos íbamos 3-3 al San Siro, donde ahí sí, ya no sabíamos qué nos podía esperar. Seguía siendo favorito el Barcelona por cómo siempre se repone ante la adversidad. Por el estilo de juego, digamos. Y aparte el Inter, con Lautaro Martínez lesionado, que había salido en el primer tiempo, no sabía si llegaba, si no llegaba. Bueno, el capitán llegó, y cómo llegó, porque fue el autor del primer gol en la vuelta. Con muchísima emoción el Toro, porque realmente hizo hasta lo imposible para poder estar en el partido. El capitano, el máximo goleador del Inter en la historia de la Champions League, ponía el 1-0. Después se fabricaba un penal donde hubo muchísima polémica. Hay mucha polémica, sí. Nos gustaría que la gente nos deje en los comentarios ¿Qué opinan? si le parece que esa
infracción que termina cobrando el árbitro de Cubarsí sobre Lautaro Martínez en el área, ¿es o no es penal? Mirá, yo te voy a decir lo que yo pienso. Termina siendo penal, pero por la viveza de Lautaro Martínez, porque no toca la pelota a Cubarsí y Lautaro Martínez le pone el pie adelante que se lo termina llevando puesto, le termina dando ese penal que se revisó con el VAR y le da entonces, Çalhanoğlu lo termina cambiando por el 2-0. Exacto. Ahí, de nuevo, el Inter parecía que otra vez, por sorpresa, se llevaba puesto al Barcelona, pero el Barcelona en el segundo tiempo salió con todo, reaccionó y encuentra ese rápido gol, rápido no, que habían sido como a los 20 minutos, Eric García. Eric García la pone en un ángulo, gran gol de Eric García para ponía descontar. El 2-1. Ya ahí se venía viendo que el Barcelona estaba atacando más, que estaba haciendo un juego distinto al que había hecho en la primera mitad. E inmediatamente después del descuento de Eric García llega el empate de Dani Olmo de cabeza. Perdón, antes una tajada histórica de Sommer. También a Eric García, que también estuvo a metros de hacer su doblete en menos de, ¿cuánto? ¿De 2 minutos? Sí, que yo también ahí voy a dar mi opinión. Claramente es una tajada para los libros de la historia de la Champions. Nadie va a negar la categoría de Sommer, pero pateó el medio del arco. Pateó al medio. Pateó al medio del arco porque se confió realmente, o sea, el arquero estaba completamente vencido, era gol de Barcelona, pateó al medio del arco y apareció Sommer para salvarlo. Y tampoco es un delantero Eric García, es un defensor, no lo vamos a crucificar por no patear de esa manera. Digamos, algo tiene que tener. Rápido, como dijiste, llega el empate de Dani Olmo y ya llegando sobre el final aparece la hazaña, porque marca Rafinha, pone el 3-2. Minuto 87 el gol del brasilero. El Barcelona estaba con un pie y medio, te diría, adentro de la final de la Champions, pero apareció a lo último el inesperado, el personaje que nadie tenía, Acerbi, un hombre de 37 años, con más de 20 años de carrera, marcando su primer gol en la Champions, le tiró toda la experiencia de Araujo, que bueno... Entró mal. Después vamos a hablar de eso, porque mucha gente realmente se la agarró con el uruguayo. Mucha gente le acredita la derrota completamente. Del Barcelona, lo responsabilizan a Ronald Araujo. Así es. Sí, estuvo la desgracia el uruguayo que a Acerbi le puso toda la experiencia encima, termina marcando el 3-3, nos vamos a la largue. Espera, quiero agarrarme de este gol de Acerbi porque además de ser un gol importante, minuto 93, para empatar el partido, para empatar la serie, llevarlo a la largue, no solo todo este contexto, sino que además Acerbi convirtió su primer gol en Champions, con 37 años. Y no solo eso, sino que además se convirtió en el cuarto goleador más veterano en la historia de la competencia. Es verdad, porque con 37 años y... 37 años y 85 días. 85 días. ¿Superó, sabes a quién? A Zanetti. Al Pupi Zanetti, que estaba arriba viendo el partido. Exactamente, bueno, lo tiene como puntero de esta competencia, vamos a decirle, no es una competencia, pero el más veterano fue Totti, lo vamos a dejar acá arriba entonces con la edad, los años. Francesco Totti es el autor más veterano de un gol en Champions League, cuarto entonces queda Acerbi. Nos vamos a la largue y aparece la sorpresa porque el Barcelona no estaba jugando mal, aparece Fratesi para hacer el gol y gritarlo con lo que se merecía ese gol, una locura. Ya Lautaro Martínez afuera, se trepó al alambre, toda la reja, saltaron y bueno, el Inter termina consiguiendo lo que alguna vez hizo Mourinho. La hazaña de Mourinho otra vez en semifinales ante un Barcelona invencible. Ante un Barcelona superior y dominante, se podría decir. Perdón, en toda Europa, porque el Barcelona hasta este partido había perdido uno solo, que fue la vuelta ante el Borussia Dortmund. Un permitido. Un permitido que se había dado el Barcelona, terminó clasificando y esta fue la segunda derrota en el 2025 que lo termina dejando afuera de también en Champions y también de visitante. Exactamente. Pero en realidad el partido terminó empatado, pero se podría decir que fue una derrota porque justamente el gol de Fratesi es el que hace que el Inter avance a la final y que el Barcelona se quede afuera. Por cierto, un gran gol de Fratesi, remate de zurda, inatajable para Szczęsny. Que también se lo adjudican a Araujo. También se lo adjudican a Araujo por la jugada previa en la que Thuram, ya con 110 minutos encima, Araujo recordemos que entró en el segundo tiempo, es decir, estaba mucho más fresco que Thuram, le hace una gambeta y lo deja pintado. Lo deja completamente pintado al uruguayo y así es como finalmente se termina generando ese 4-3 del Inter. Y hagamos una mención también para Sommer,
que en el tiempo extra no solo fue la atajada esa de Eric García, sino que además le sacó 2 pelotas bárbaras a Yamal. Una cuando el partido estaba 4-3, que ya era el empate, Yamal mano a mano se iba, era el gol del pibe para llevar el partido a los penales y Sommer sacó una mano extraordinaria. No solo, digamos, de los mejores arqueros de la temporada, sino uno de los negocios más grandes de la historia del Inter, porque recordemos que después de perder la final en 2023 ante Manchester City, Onana se va, lo venden al Manchester United por pedido de Erik ten Hag. Por una cifra millonaria. 50 y pico de millones terminaron pagando a Onana y termina viniendo del Bayern Múnich por 6 millones y pico Sommer. Y termina sacando una diferencia de 47 millones en ganancia y encima un arquero que termina siendo figura clave en las semifinales. Otra de las figuras claramente y mención especial para Lautaro el Toro Martínez. Sin ninguna duda. Que realmente está rompiendo todos los récords, si no me equivoco, 21 goles en Champions ya lleva, máximo goleador histórico del Inter en Champions League. Y también igualó a Crespo con 9 goles como el máximo delantero goleador del Inter en una misma temporada de Champions. Es. Un Lautaro Martínez que ya lleva 5 goles en la fase eliminatoria de esta Champions League, que le hizo un gol al Feyenoord, le hizo un gol al Bayern Múnich en la ida y otro en la vuelta, y le hizo un gol al Barcelona en la ida y otro gol en la vuelta. Es decir, apareció en todos los partidos del Inter en esta competencia. En la ida creo que no había hecho gol, creo que había hecho 5 en fase de grupo, termina marcando en la vuelta. Es verdad, fue doblete de Dumfries, son 9 goles en total. 9 goles en cuenta total. No salía tan mal, pero bueno, como dijimos entonces, Lautaro Martínez termina siendo figura primordial y también, mención especial a Rafinha, que lo han tomado de enemigo acá por aquellos dichos en eliminatorias. Bueno, Rafinha terminó empatando a Cristiano Ronaldo como el jugador con más participaciones gol en una misma temporada de Champions. Cristiano Ronaldo en el 2014 llegó a 22 y en este caso Rafinha también. Esto es goles más asistencias. Goles más asistencias. Llegó a los 22, entonces Rafinha en la final lo pudo haber estirado. Pero Cristiano con muchos menos partidos. Recordemos que esta edición de Champions es diferente a las anteriores. Es verdad, pero bueno, no sacarle prestigio. El Barcelona lo que no pudo es romper la mala racha que tiene en semifinales de Champions de visitante, porque la última vez que ganó, imagínense, fue en el 2011 ante el Real Madrid en el Bernabéu. El resto fueron todas derrotas en semis de Champions. En una sola clasificó, si no me equivoco. En la del 2015, que es la que avanza a la final, pero de todas formas, en las semifinales, en el partido de vuelta, pierde ese partido. Lo pierde, gana la ida 3-2 con ese recordado y emblemático gol de Messi que le quiebra la cintura a Boateng. Y en la vuelta pierde 3-2 y termina avanzando 5-2 en el global. Y es verdad, es un Barcelona que no puede ganar de visitante en un partido de semifinales por Champions desde aquella temporada entre el Real Madrid en 2011, hace ya 14 años. Fueron 4 las semifinales que jugó de visitante. Primero en la temporada 2011-2012 ante el Chelsea, que perdió 1-0. Estamos hablando de visitante. En la temporada 2012-2013 contra el Bayern Múnich perdió 4-0. Se va a ser imparable que termine siendo campeón, al igual que el Chelsea. No, esa temporada el Bayern pierde la final contra el Chelsea. Perdón, tenés razón. Con aquel gol el de Dortmund, porque entonces termina llegando a 2 Champions League. Aquel gol de Drogba de cabeza. Bien. En la temporada 2014-2015, que es el partido que mencionamos recién, la vuelta contra el Bayern Múnich, sin embargo es la única de todas estas en la que avanza a la final. Y por último, aquel partido recordado que todos queremos olvidar y borrar de nuestra memoria. Los hinchas del Barcelona, no creo que los del Liverpool. No, los del Liverpool no, pero bueno, por lo menos todos los fanáticos de Messi lo quieren eliminar de su recuerdo, que es aquel fatídico 4-0 contra el Liverpool en Anfield en la temporada 2018-2019. La verdad, casi todas, encima, un dato boludo, vamos a decirlo, pero casi todas con camisetas fosforescentes porque van con la alternativa y no le viene rindiendo al Barcelona esa camiseta. Bueno, hay que erradicar esa cábala. No pudo romper la racha, entonces 4-3 ante el Inter en el San Siro, vuelve a perder en semifinales de visitante. Y ahora nos vamos al otro partido, al otro finalista que realmente es para aplaudir lo que viene haciendo Luis Enrique en el PSG. Lo lleva a una nueva final de Champions League, eliminando al Arsenal, que no es cuco para nada, o sea, nunca salió campeón de Champions, pero venía a eliminar al Real Madrid. Entonces se lo veía ya con otros ojos, termina ganando tanto en la ida como en la vuelta el equipo Luis Enrique. Así es, un Arsenal que en un principio quizás no era de los principales candidatos, pero si vos eliminás al dueño, al amo y señor de la competencia, pasás a ser inmediatamente un candidato. Totalmente. Un Arsenal que igual en la fase de grupos le fue bien.
terminó en la tercera posición con los mismos puntos que el Barcelona y que llegó a unas semifinales contra un Paris Saint-Germain que venía agigantado, que venía de eliminar al Aston Villa, que venía de eliminar al Liverpool, que ese sí era uno de los candidatos a quedarse con esta orejona, el equipo de Arne Slot, que había terminado primero en la fase de liga, invicto, ganando casi todos sus partidos. Perdón, porque está el dato también de que el PSG le termina ganando, elimina a 3 equipos de Premier y le gana a los 3 equipos que están hoy punteros en la Premier: Liverpool, Arsenal, Manchester City. Que le ganó en fase regular. Increíble. Un PSG que si hoy en día lo ponemos en la Premier League, ¿puede ser campeón? Y mirá, si yo te voy al dato, en el 2025 el PSG le ganó a 4 equipos de Premier League. La misma cantidad de equipos que le ganó Manchester United y Tottenham. ¿A qué voy con esto? En la temporada del 2025, Manchester United y Tottenham ganaron solo 4 partidos en Premier, lo mismo que le ganó el PSG a equipos de Premier. Entonces, yo creo que podría competir algo. Una lástima que la League One no sea igual de competitiva que la Premier y que no podamos disfrutar de este PSG que elimina a grandes equipos también en su liga. Con algo jugó con eso Luis Enrique, diciendo como, mirá, así nos miran a nosotros, la Liga de Campesinos, qué sé yo. Mirá dónde estamos ahora. Otra también distinción especial para lo que fue otra figura, que fue Donnarumma, realmente en toda la semifinal y en toda la Champions, pero en la semifinal principalmente, agigantado completamente, tanto en Londres como en París. Así como Sommer fue la gran figura para mí. Lo vamos a tener los dos en la final. Fue la gran figura del Inter, Donnarumma lo fue con el PSG, los dos arqueros grandes responsables de llevar a sus equipos a las finales. Exacto, entonces en la ida ganó 1-0 el PSG con gol de Dembélé, que ojo porque después también se está hablando que entra como serio candidato a ganar el Balón de Oro. Un Dembélé que estaba lesionado en el partido de vuelta. Estaba lesionado, aún así lo termina ganando el PSG por 3-1, con también un gol de Fabián Ruiz, que es su primer gol en Champions, al igual que lo que pasó con el Inter, con la Servi. Fabián Ruiz lo termina consiguiendo con el PSG. Y qué golazo que hizo, la paró de pecho, remató de zurda, inatajable para el arquero. Es verdad. Hakimi pone el 2-0. Exacto. Ahí ya la serie parecía completamente liquidada, pero el Arsenal ahí, un manotazo de ahogado, termina llegando al gol gracias a Saka, que pone el 2-1. Y hasta ahí llegó, porque después encima erró el penal Vitinha. Erró el penal Vitinha, que era el 3-0, ahí sí ya la serie estaba completamente determinada. Pero bueno, Saka le dio un poquito de emoción al final del partido. Exactamente. Pero bueno, entonces termina pasando el PSG, que también hablando... La segunda final en la historia del PSG. La segunda final en su historia, y que si vamos hablando de esto del Arsenal quedando puntero, segundo, lo que fue... El PSG se estaba por quedar afuera, porque en las primeras 6 fechas de Champions de la fase regular tenía tan solo 7 puntos, termina clasificando de milagro con 13 unidades. De hecho estaba fuera de los puestos de playoff. Terminó clasificando a playoff. Son 24 equipos los que clasifican y el PSG estuvo en la posición número 25, estaba quedando afuera. Exactamente, pero bueno, termina entonces clasificando. También rompe la mala racha porque las únicas 3 veces que jugó semifinal de Champions en el Parque de los Príncipes, donde hace de local el PSG, perdió todas, la última ante el Borussia Dortmund. Bueno, le pudo ganar entonces al Arsenal, pasa a la final, a la segunda final en la historia, como bien dice Manu, y Luis Enrique todavía con posibilidades de la triple corona, porque ganó la Ligue 1, llegó a la final de la Copa de Francia, final de Champions League, campeón de Supercopa de Francia. Entonces realmente lo que está haciendo Luis Enrique, impresionante, y puede igualar a Guardiola como el segundo DT en ganar un triplete en 2 clubes distintos. Lo hizo Guardiola en Barcelona y en Manchester City. Luis Enrique lo hizo con el Barcelona en el 2015 y ahora tiene la posibilidad de hacerlo entonces con el PSG. Sigue en carrera por la triple corona. Temporadón del PSG de Luis Enrique, que es un cerebro al mando de un equipo que responde como él quiere que responda. Y ya para cerrar con lo que es la Champions, vamos a dar un dato de la final. Claro, porque el Inter y el PSG, los dos finalistas, nunca se enfrentaron oficialmente. Así es. No hay estadísticas de partidos anteriores. Es la primera vez oficialmente que se van a ver las caras y va a ser en el Allianz Arena. Realmente un estadio donde a equipos que nunca habían salido campeón de Champions le favoreció más que bien las 4 veces que se jugó final de Champions en Alemania.
termina ganándola un equipo que no sabía lo que era levantar la nunca orejona. salió campeón. Y ese es el caso del Paris Saint-Germain. Tengo los equipos que salieron campeones en el Allianz Arena, que se coronaron por primera vez en la historia con la orejona. El primero fue en la temporada 78-79 el Nottingham Forest, de aquella campaña histórica que fue una Champions recordada por todo el mundo del fútbol, más que nada por la Premier League. Sí, perdón, después y al año siguiente la vuelve a ganar después ante el Hamburgo. Y al año siguiente la vuelve a ganar, tiene 2 el Nottingham Forest. Pasamos a la temporada 92-93 que la gana el Olympique de Marsella, justamente un equipo francés también. Perdón, no solo eso, un equipo francés, el único en conseguir la Champions, que fue el Olympique de Marsella, ante el Milan. Entonces ahora vamos a tener al PSG ante el Inter, otra vez en el Allianz Arena. Hermoso. Y estas cosas que hace el fútbol, que son realmente hermosas. Son las cosas Termina entonces, queda el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund en la temporada 96-97. Ante la Juventus. Y por último el Chelsea en la temporada 2011-2012. Ante el Bayern Múnich. Ante el Bayern Múnich. Bien, bueno, entonces PSG la tiene... Podría ser el quinto. Podría llegar a ser el quinto. Entonces el Arsenal, por así decirlo, se queda con las manos vacías porque quedó eliminado de FA Cup ante Manchester United, si no mal acuerdo, no, ante Newcastle, que termina llegando a la final. Que termina ganando la FA Cup. Perdón, es la FL Cup. La FL Cup. Porque la FA Cup queda fuera contra el Manchester United en tercera ronda por penales. Excelente. Fuera en la Premier League segundo y ahora fuera, pero realmente para aplaudir la temporada del equipo de Arteta. Yéndonos de la Champions, nos vamos a la Europa League, que también hay finalistas. Lo tiene al Manchester United, que la única vez que la pudo ganar fue en el 2017, también con Mourinho. Llegó a la final, si no me acuerdo mal, en el 2020-2021. Temporada 2020-2021. Ante aquel equipo del Villarreal. Bueno, esta vez la pierde por penales. La pierde por penales, con Foy de titular, Cavani de titular también para el United. Y ahora termina llegando contra... ahora llega contra el Tottenham. Un Tottenham que en la temporada 2018-2019 jugó una final de Champions contra el Liverpool, pero que además ya sabe lo que es ganar una Europa League. La ganó en su formato anterior, cuando se llamaba Liga de Europa de la UEFA. Bien. Y lo hizo en 2 ocasiones, durante la temporada 1971-1972 y la temporada 1983-1984. Bien, bueno, veamos la realidad. El Tottenham no es un equipo que está acostumbrado a levantar copas. Lo encuentra en esta final de Europa League, que es más que crucial para los dos equipos. ¿Por qué? Porque Manchester United está 15º en Premier League y 16º el Tottenham, rozando lo que es el descenso. Si ganan la Europa League, automáticamente la próxima temporada entran a Champions. Y bien dijo Garnacho, si llegamos a clasificar, ya la mentalidad tiene que ser otra. Son 2 equipos que en su liga no están siendo dominantes, no fueron las temporadas esperadas para ambos. De hecho, te diría que han sido decepciones las cerca peores, de los puestos de descenso. Del United la peor y del Tottenham las peores. Pero entonces... Pero que pusieron los focos en la Europa League. El United viene de eliminar al Bilbao. Donde será la final. Donde será la final. Le ganó la serie 7-1. La ida la ganó 3-0 y la vuelta la ganó 4-1 en Old Trafford. Y el Tottenham, que viene de eliminar un rival un poco más flojo, que prácticamente era una sorpresa en esa instancia de la competencia, que es el Bodo Glimt, que también goleó en la serie 5-1, pero un Tottenham que sin embargo juega bien y que sabe jugar ante equipos como el Manchester United. Juega bien en Europa League. En la Europa League. No en Premier, porque viene mostrando. Claro. Te digo, los dos equipos ganaron tan solo 4 equipos de Premier. O sea, 4 partidos en la Premier League este año, una temporada para el olvido. Pero la Europa League te puede salvar. Y vamos entonces con lo que es la última, pero no menos importante, la Conference League, que nos va a tener la final en el Chelsea contra Real Betis. Chelsea-Betis es la final de la Conference League. Un Chelsea que supo ganar Champions, que supo ganar Europa League y que ahora va por la Conference. Exactamente. Va por su tercera competencia europea. Exactamente, con Enzo Fernández de bandera, el jugador de 24 años, emblema, capitán de los mejores mediocampistas hoy del mundo. Entonces lo tiene en la final de Conference League ante el Real Betis, que eliminó a la Fiorentina en el alargue 2-2. Tremenda serie. Tremenda serie con un Anthony completamente encendido, lo decíamos al principio, encontró su lugar. Y
yo repasando lo que fueron los últimos campeones, porque es la cuarta edición recién de esta copa, por eso cuando arrancó casi me lo olvido, pero los campeones habían sido el primero Olympiacos. No, el primero fue la Roma de Mourinho en la temporada 2022. Tienes razón, perdón, justo hablando vos esto de Chelsea, papá. Mourinho fue el primer y único técnico en conseguir la Champions League, la Europa League y la Conference League, las tres está todas acá. Así el es. Special One. Después, y la Champions más de una vez. Es verdad. Después entonces lo teníamos al West Ham de Lanzini, que gana esa copa de la Conference League y termina arribando después a River de Martín de Michelis en ese momento. Y ahí por último al Olympiacos, que bueno, realmente fue la primera copa europea para un equipo griego. Y si no me acuerdo mal, la Fiorentina perdió 2 veces. O sea, la Fiorentina fue subcampeón 2 veces. 2 veces en la temporada 23. 2 medallas de plata. Pierde la final contra el West Ham y en la temporada 24 pierde la final contra el Olympiacos y ahora queda eliminado en semifinales. Exactamente, bueno. No pudo ser entonces para el ex equipo del Gran Batistuta, pero vamos a tener 3 finales realmente hermosas. Apasionantes completamente. Las vamos a estar analizando el próximo jueves en este mismo programa. Síganos, mi nombre sigue siendo Francisco Crisi, Manuel Bernal. Dejamos todas las cuentas acá de Toque Europeo, AMS para que nos sigan. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo canal. Adiós. Esos programas, bueno. Poneme programa, flaco. En el próximo, ¿cuántos canales tenían, no? El próximo programa, perdone.